a su nombre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Su versículo 8 en adelante. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Santo eres Dios. Cuando lo tengan me pueden responder con un amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Qué es lo que es Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás, sino si nos amamos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Escuche esta parte. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cierre su Biblia y dé gracias conmigo y su palabra. Gracias a Dios por tu palabra. Ellas son vida, Dios, ellas nos alumbran nuestro camino para continuar hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, como tú siempre lo haces, Dios, sea a través de mí, Dios, hablando, Dios, con denuedo, con autoridad, con poder de lo alto, Dios, aleluya. Toda atmósfera que se quiera venir a levantar, Dios, aleluya, nuevamente la quebrantamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, Gloria a Dios. el poder de perdonar. Cuando hablamos de poder, estamos hablando algo de ejercer sobre el dominio sobre una persona o cualquier situación. Porque es aquello que permite a la persona tener una posición por encima de los demás. Tenemos un ejemplo clave que son los políticos. Tenemos un ejemplo clave que son los presidentes. Entre más personas que lideran a más personas, que tienen un poder por encima de los demás. Pero cuando ese poder no tiene perdón, hay una situación. ¿Y cuál es la situación? Que Dios no está obrando a través de esa persona. Y cuando Dios no obra a través de una persona, el poder que está ejerciendo es un poder diabólico y carnal. Por eso es que vemos que hoy en día, en vez de la tierra caminar derecha, el hombre ha dejado el camino de Dios y se ha ido tras el camino de la mentira. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Una profecía que se estableció en la Biblia, una profecía que se cumplió. Y cuando nosotros nos vamos allá al principio, cuando se crea la división entre la mujer y Satanás, que Dios le dice que desde ella va a salir uno, que ese va a traer perdón a la tierra, ese va a traer la reedificación de su iglesia. Y vemos como muchos profetas a través de los siglos han ido profetizando sobre que el Mesías va a venir. Han ido hablando de que había una persona que iba a venir desde el niño, del vientre de una virgen, y ese iba a traer la salvación a la tierra. Y mire cómo va derivando el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios no es un perdón cualquiera, sino que Él dice que si yo te he amado es porque te he perdonado. Y el perdón de Dios te permite a ti tener la salvación. Cuando el enemigo te había puesto lo que es la condenación eterna, Dios viene y te trae lo que es la salvación eterna. Porque la salvación que Dios te da a ti no es una salvación cualquiera. Nosotros no merecíamos lo que Dios nos entregó, pero a causa de su poder, a causa de su misericordia, Dios nos entregó.
Correcto, pero lo que nosotros hacemos es comentarlo delante de otra persona. Cuando Jesús nos dejó 4 pasos que nosotros debemos de seguir. Y tú me preguntarás cuáles fueron esos 4 pasos que Jesús nos dejó como enseñanza, como propósito a nosotros seguir cuando nosotros encontramos a una persona en pecado. Y en esto se ejerce lo que es el poder de perdonar. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se despojó de allá de lo que Él tenía, todos los reinos. Todo lo que Él tenía, Él se despojó. Y siendo Dios, no le importó ser humillado, menospreciado, ser escupido por perdonarnos a nosotros. No le importó eso. Entonces nosotros vemos que la realidad, hay un hermano que te ofende a ti, te dice una palabra que no te gusta, y tú por lo natural pones una cara como de engruñamiento, cuando lo correcto es tú pedirle perdón. Porque Jesús dijo que si tu hermano te ofende a ti, ¿qué tú debes de hacer? Se dañó el mensaje aquí. Esto no le gusta a la carne, pero hay que hacerlo. Inmediatamente tú cometes una falta, el momento exacto es el momento que se está ejerciendo. Porque inmediatamente pasa un minuto, pasan 2, la carne se va cogiendo más fuerza, se te hace más difícil perdonar a tu hermano. Y ahí es que está el problema que entramos hoy en día, que vemos que la presencia de Dios no se mueve. ¿Por qué que no se mueve? Porque dentro de la iglesia hay personas que tienen raíz de amargura, y Dios no mora en templos sucios. Y cuando me refiero a iglesia, estoy hablando de cada cuerpo que está aquí presente. Porque vemos cómo Dios se muestra a través de Armando, pero hay otro hermano que no se muestra la presencia de Dios. O sea que la devoción que tú tienes no es la misma devoción que tiene otra persona. Y en ti es que está de que Dios se mueve en ti. Pero cuando hay una raíz de amargura, cuando hay una raíz en tu corazón, no deja que tú puedas abrir la presencia de Dios en tu vida. No deja que el Espíritu Santo se mueva en ti con poder y autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Y el primer paso que Jesús nos dejó a nosotros es que cuando nosotros vemos a un hermano que comete una falta, lo correcto es, hermano Ezequiel, venga acá, lo llamo a sola. ¿Cuál es el primer paso? Ezequiel, mire, yo lo bautí que estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello, lo otro. Y Ezequiel, si es prudente, ¿qué él hace? Coge la amonestación. Pero hay algo que como que me concome y me hace así en la mentalidad. Y es que el consejo puede ser de cualquier persona. El problema es aceptarlo o no aceptarlo. Mayor es el que escucha que el que habla. ¿Por qué es mayor el que escucha que el que habla? Porque el que está hablando se está desgastando, pero el que está escuchando está cogiendo lo que el otro está dando. Por eso es que el verbo se hizo carne, para que la palabra de Dios more en nosotros. Y cuando la palabra de Dios more en nosotros, oye, mira, no hay tiniebla, y el perdón de Dios fluye en nosotros. Pero si tal persona no acepta lo que tú le estás dando, la corrección que es prudente, ¿cuál es la enseñanza correcta que tú debes de hacer? Bueno, como Jesús me dejó el primer paso, ¿qué yo debo hacer? Seguir el segundo. Pero hoy en día vemos a nuestro hermano que comete una falta y lo primero que hacemos es que lo denunciamos en público y decimos que amamos a Dios. ¿A quién es que tú estás amando? ¿A Dios o al diablo? Que el Señor lo reprenda. Porque lo primero que Jesús te dijo es que tú lo llames a solas, no es que lo llame en público y lo denuncie. Pero vemos cómo es que esto está influenciando en el pueblo de Dios. Y no hay persona que se atreva a hablar de esto, porque no tiene la capacidad, no tiene el ejemplo de decir, mira hermano, venga acá, vamos a hablar tú y yo. No, porque el primero que hace eso viene y lo denuncia en público. Usted quiere ver que una persona coge el consejo que usted le quiera dar. Siga los 4 pasos que le dejó Jesús. Voy por el segundo. Si usted quiere que una persona siga el consejo que usted le quiera dar, siga los pasos de Jesús. Porque si inmediatamente tú del primero salta al cuarto, ¿qué acontece? Por más inteligente que sea la persona, como que el consejo no lo va a querer coger, porque tú lo estás haciendo del plan que Dios no, tú le estás haciendo contrario al plan de Dios. Y cuando tú trabajas en contra del plan de Dios, todo se te vira a tu vida. Por eso que Él nos dijo que buscar el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos es una cosa eterna. Y si tú te vas a lo eterno primero, lo demás que no es eterno va a venir solo así de las nada.
Pero nosotros queremos saltar del primer escalón al último. Como el niño recién nacido, él se gatea. Hay un ejemplo hoy en día que vemos en los ministerios, en las congregaciones, que la persona no quiere gatear, no quiere arrastrarse por el suelo, no quiere empezar a caminar, no, desde el suelo quiere empezar a saltar y a volar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener la madurez exacta que Dios nos quiere dar a nosotros? ¿Cómo yo como anciano me voy a dirigir a una persona cuando yo como anciano no soy un ejemplo para esa persona? Cuando Jesús nos dijo que las palabras que van a dar ejemplo de nosotros, las palabras van a hablar más. La obra tiene más evidencia que lo que tú dices por tu boca. Porque si lo que tú dices por tu boca no va con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás manifestando, hay problema en tu vida. Aleluya. Y el segundo paso que Jesús nos dejó, ya que no lo quiso aceptar delante de ti solo, tú vas a buscar a 2 o 3 testigos, gente prudente, gente que sean capaz de reconocer de lo que tú le estás hablando. Porque hoy en día buscamos una persona y en vez de ayudarle al otro, lo que hace es que lo hunden y lo entierran y le ponen excremento y lo tapan. Pero amamos a Cristo. Y si esa persona no acepta el consejo delante de esos testigos, no le escucha a ellos, ahí tú vienes y lo traes al cuarto, que tú lo vas a poner delante de la congregación, o sea, en público lo va a decir. Pero antes de llegar al público, ¿cuáles fueron los 3 pasos que Jesús dejó primero que eso? Número 1, llamarlo a sola. Número 2, buscar 2 o 3 testigos. Y número 3, decirlo en público. Y número 4, ahí es que tú lo vas a soltar. Pero decimos que amamos a Dios, pero la Biblia dice que el que conoce el mal y no lo hace, le es pecado. O sea, si tú ves que tu hermano está haciendo algo malo y tú no se lo dices, tú estás pecando. Porque Dios te está dando la visión para que reconozca que el hermano está caminando mal, pero tú te quedas en una esquina y no le dices a tu hermano. Aleluya. Queremos crecer, pero no queremos ayudar a nuestros hermanos. Queremos ver que la mano de Dios se mueve en este lugar, pero no queremos acercarnos a nuestro hermano y decirle: mira lo que tú estás haciendo prudentemente. Porque muchas veces tú te le acercas a una persona y no eres capaz de que el consejo que tú le estás dando a la persona lo perciba de parte tuya. Porque cuando tú no tienes la evidencia o tú no tienes el ejemplo, hay problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? De arreglarnos. Y el poder del perdón hace que las personas que estaban sin Cristo entren a Cristo. O sea, antes del perdón, el perdón de Jesús, ¿cuál es la salvación? Hay personas que no tienen a Cristo, inmediatamente reconocen a Cristo, su rostro cambia. Inmediatamente reconocen a Cristo, su mentalidad cambia. Porque el perdón de Dios tiene un poder que transforma. El poder de Dios tiene un perdón que transforma. Vemos como personas que no eran nada en el mundo prácticamente para lo intelectual, y cuando aceptan a Dios, vemos que hay una transformación. La persona no tenía léxico, pero ahora tiene léxico. Y la persona se pregunta: pero ese no hizo un curso para tener una vocación buena. No lo hizo, pero el Espíritu Santo de Dios entró a su vida, pero él dejó que el Espíritu Santo entrara a él. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre a ti, él hace contigo como tú dejes que él haga contigo. Pero el poder del perdón, ¿cuál es? Que nosotros dejemos de actuar como el enemigo quiere que nosotros actuemos, y actuemos como Dios quiere que nosotros actuemos. Y la actuación de Dios es que tú reconozcas que tú no eres una persona por encima del otro, sino que tú eres una persona que eres capaz de arrastrarte por el suelo para que la palabra de Dios sea evidente por los aires. Aleluya. Pero vemos que hoy en día la palabra de Dios la tiran por el suelo y a ellos les gustan andar por los aires. Y decimos que tenemos a Cristo. Y ahí influye un perdón grande. Ahí influye una influencia muy mala. Y en una de las jornadas de Jesucristo, vemos cómo Él encuentra a 10 leprosos. Él encuentra a 10 personas que tenían lepra. Y los 10 le ruegan a Él que Él los sane. Y Jesús los sana.
y le dice, vayan a donde están los principales, los sacerdotes, y cuéntenle lo que ha sucedido con ustedes. Mientras ellos iban caminando, fueron sanados. Pero algo que me impacta a mí, que una persona se devuelve a dar la gracia. Entonces el que se devolvió a dar la gracia recibe la salvación. Lo que Jesús quería que sus seguidores entendieran bien, no era que los milagros que él hacía, no era que él levantaba muertos, sino que cada persona entendiera que su salvación iba por encima de todo. Hoy en día vemos cómo las personas van detrás de los milagros, pero la salvación la tiran al suelo. Y cuando tú tiras tu salvación por el suelo, todo lo que tú estás haciendo no sirve. El perdón de Jesús no cabe en tu vida. Por más grande que sea el perdón de Jesús, si tú no lo aceptas en tu corazón, no va a servir para nada para ti. Pero tienes que dejar que el poder del perdón de Dios entre a tu corazón. Entre a tu corazón. Vamos afuera, predicamos y decimos que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Pero nosotros hemos meditado ese texto bíblico en nosotros. Se lo queremos ejercer a otra persona, pero nosotros lo hemos caminado, lo hemos vivido. Muchas veces estamos dentro de la congregación y no somos capaces de reconocer con nuestra boca, de confesarlo, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. No somos capaces. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. En este mes se están celebrando lo que es la Reforma Protestante, y vemos como en aquel tiempo querían oprimir la palabra de Dios. Ellos se creían que la tenían escondida y ellos podían dominar. Pero hay algo que estas palabras que están aquí, tú la ves a simple vista y dices, eso no tiene vida. Pero todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, puede darle una transformación que el humano no se la puede esperar. Según ellos la tenían escondida, pero Dios utilizó una persona de ellos que sacara la palabra a la luz nuevamente. Y nosotros vemos los privilegios que tenemos hoy en día, que podemos andar con nuestra Biblia en nuestra mano. En esa ocasión la tenían limitada y no la tenían en su propio idioma, no tenían en su propio lenguaje. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y el poder de Dios se va a reflejar en tu vida, en tu corazón, cuando tú decidas que toda raíz de amargura salga de ti. Que cuando tú te vayas a dirigir a una persona, no lo hagas con tu ego, no lo hagas con tu orgullo, sino hazlo con la humildad de Dios. Porque en vez de nosotros ver que Dios transforma a una gente, que nosotros veamos que la persona cambie de actitud, vemos que la persona no cambia y creemos que la persona está rebelde. Lo que pasa es que cuando tú no actúas con el plan de Dios, las cosas no te van a actuar como tú quieres. Lamentablemente vemos como personas se alejan del camino, pero le hemos preguntado cuál fue la situación que hizo que esa persona se desviara. Número uno, no se fundamentó sobre lo que Dios le estableció en la palabra. Y otra, ¿cuál fue el motivo que le impulsó que se vaya al mundo? Porque hay ocasiones que hay hermanos que están así por irse al mundo, pero Dios te toca a ti para que tú seas el instrumento a que lo devuelva. Pero en vez de devolver, lo que hacemos, lo empujamos que se caiga. Y decimos que el poder del perdón de Dios está en nuestra vida. Yo quiero que usted medite y reflexione en esta palabra y vea cómo Dios quiere que usted vuelva a perdonar, cómo Dios quiere que Él habite en ustedes, porque Dios es amor. Y si tú no tienes amor, Dios no va a estar en ti. Y todo aquel que ama ha conocido. Todo aquel que ama ha conocido a Dios. Póngase de pie. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y nosotros vemos que hoy en día hay parejas que yo como que me digo, ¿cómo una mujer se puede acostar estando en contienda con su esposo? Pero no obstante a eso, yo no me entiendo cómo hay esposos que se van de rodillas a hablar con Dios cuando tienen a su esposa en enemistad dentro de la casa.
Pero venimos aquí a la congregación, adoramos a Dios, danzamos, hablamos en lengua, pero en la casa tenemos una revolución, y no de Dios, sino del diablo. Aleluya. Entonces hay que cambiar. Queremos ir para el cielo, no es para el infierno. ¿Quién quiere ir para el infierno aquí? Nadie. Nadie quiere ir para el infierno. Pero hay que luchar por nuestra salvación. Hay que luchar por nuestra salvación. Y que a ti te digan el pendejo, que a ti te digan que tú no sirves, no importa. Si tú tienes que ser la persona que siempre tiene que andar pidiendo perdón, eso no importa. Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros no debemos de perdonar a nuestros hermanos? Usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe lo que el Espíritu Santo de hace rato le ha instado. Vamos a hacer una oración para que Dios despierte en cada uno de nosotros un espíritu de perdonar. Un espíritu de perdonar. Porque nosotros no somos perfectos. Ellos